Epílogo. Luz estaba en la compañía Gilberta. Acababa de escapar allí con los demás después de que Mine y Tully fueron atacados por hombres extraños en el camino a casa, con Gunther, Damuel y Otto logrando recuperarlos después de una dura pelea. Otto, Luz, ¿qué pasó? Dime todo lo que puedas sin guardar ningún secreto. Gritó Benno, corriendo escaleras arriba. Alguien debe haberle dicho que habían huido aquí. Otto debatió sobre qué decir por un segundo, luego entrecerró los ojos hacia Benno con una mirada fulminante. Benno, baja la voz. Despertarás a Renate. Sí, sí. Lo que sea. Luz, ignora a Otto y dime lo que puedas. El habitual intercambio de Otto y Benno ayudó a Luz a relajarse un poco. Comenzó a explicar la situación, comenzando con Tully que había venido a caminar juntos a casa. Luego se encontraron con Otto buscando a un noble de otro ducado en el camino a casa y mientras hablaban con él, fueron atacados. Los atacantes perseguían a Mine, pero dada la forma en que discutieron sobre qué chica conseguir, no podrían haberla conocido muy bien. Damuel detuvo a los atacantes en su camino y luego corrieron hacia la compañía Gilberta. Desde allí, Mine y Gunther fueron al templo para contarle al sumo sacerdote lo que había sucedido, mientras Damuel llamaba a la orden de caballeros. Oh sí, Mine aparentemente también pidió ayuda, murmuró Otto. Todos los ojos cayeron sobre él. Luz, después de haber estado corriendo para mantenerse al día con Gunther, no se había dado cuenta de que Mine pedía ayuda. Luz no sabía nada, especialmente dado que Gunther le había impedido ir al templo, y eso lo hizo aún más frustrado consigo mismo. Ella grabó algo de sangre de su rodilla en un amuleto que colgaba de su cuello. Al parecer, alguien vendría a ayudarla si estaba en problemas. Luz no tenía idea de qué se trataba todo eso, pero Benno parecía tener una idea. Esto es demasiado pronto. Maldita sea todo, escupió, luego se dio la vuelta para regresar a la tienda. Maestro Benno, ¿qué es? Es absolutamente secreto. Benno gritó mientras bajaba corriendo las escaleras, maldiciendo a quién sabe qué. Luz se mordió el labio. Algo estaba sucediendo en este momento y no tenía idea de qué era. Mine corría tanto peligro, pero no podía hacer nada por ella. Había un muro por el que no podía trepar por mucho que lo intentara. Una pared que lo mantenía alejado de ella. Una pared que ninguna cantidad de agallas o determinación podría superar. Mira, los gritos de Benno hicieron llorar a Renate. ¡Qué tío aterrador eres! Ya. Otto recogió a Renate y comenzó a mecerla suavemente, lo que fue suficiente para que Corinna volviera de su sentido. Sus ojos se habían fijado en la intensa expresión de Benno. Tully también pareció relajarse un poco. La mirada rígida en su rostro se aflojó cuando todos se movieron hacia Renae. Había estado temblando y no había dicho una palabra desde su llegada, pero ahora murmuró algo sobre cómo se suponía que debía haber traído el juguete que hizo con Mine. Eso inspiró a Otto a comenzar a jactarse de Renate, contra lo cual Tully luchó al jactarse de Camille. Estoy cansado de escucharlos a ambos, en serio. Luz, que no quería unirse a la conversación sobre bebés, se acercó a una ventana y miró hacia la calle. Pensó que podría haber soldados o caballeros moviéndose, pero lo único que vio fue el flujo habitual de personas, como si la emboscada nunca hubiera sucedido. Mine está bien, ¿verdad? Tully, iremos al templo. Vámonos. Después de un tiempo, Gunther vino a buscar a Tully. Su brazo izquierdo estaba cubierto de lo que parecían quemaduras graves. Su rostro palideció cuando vio la decoloración negra y roja que le corría por el antebrazo. Papá, ¿qué le pasó a tu brazo? ¿Dónde está Mine? Ella está en el templo. Vamos. La alegre sonrisa que Gunther siempre tenía en su rostro cuando hablaba con sus hijas no se veía por ninguna parte. Un ceño frunció su frente y su voz salió inusualmente plana. Effa estaba detrás de él, Camille en sus brazos. Dado que acababa de dar a luz recientemente, se suponía que todavía no debía moverse mucho. Si la llamaban al templo con todos los demás, definitivamente algo le había pasado a Mine. Sintiendo eso, Luz miró a Gunther. Señor. Gunther. Yo puedo.
Te lo explicaré más tarde. Espera aquí. No importa que tan cerca estuvieran él y Mine, no eran familia, por eso Luz no había sido llamado también. Todo lo que pudo hacer fue esperar en la compañía de Gilberta, incapaz de ir solo al templo. Estaré en el primer piso o en la casa de Beno en el segundo piso. ¿El primer o segundo piso? Bien. Hasta ahora había estado en casa de Corinna, ya que Tully estaba asustada y quería quedarse a su lado. Sin embargo, por sí solo, no había necesidad de que él estuviera allí. Como leer, pertenecía a la casa de Beno en el segundo piso, un piso más abajo. Voy a estar ansioso todo el día si me siento sin hacer nada. Podría tener más sentido para mí hacer un trabajo. Luz siguió a Gunther y los demás por las escaleras hasta la tienda en el primer piso. Cuando llegaron a la salida, Gunther se dio la vuelta de repente y miró a Otto, que todavía sostenía a Renate. Otto, ¿te apresuras en regresar a la puerta? Dile al comandante que un caballero me ordenó ir al templo. Sí, señor. Luz despidió a la familia de Mine y luego regresó a la tienda. Beno y Mark estaban discutiendo talleres de impresión con expresiones mortalmente serias en sus rostros. Debe haber habido algún tipo de secreto para el talismán de Mine 1 que tendría un enorme impacto en estos talleres que habían planeado. Si no me apuro y me pongo a trabajar, me dejarán atrás. Beno ni siquiera había estado pensando en Luz cuando se enteró del encanto de Mine y bajó corriendo las escaleras. Ni siquiera lo había llamado a su discusión con Mark. Luz no tuvo más remedio que renunciar a ir al templo, pero tampoco estaba a punto de ser excluido de los talleres de impresión. No dejaré que me dejen atrás. Luz se impulsó y comenzó a trabajar a través de los libros de ganancias del taller Mine. Gil estaba trabajando duro para aprender matemáticas, pero no era lo suficientemente bueno para manejarlo solo. Todavía necesitaba que Luz revisara su trabajo. ¿Por qué no dejar todo eso al taller? Si se equivocan y pierden dinero, eso está en ellos, dijo León con una mueca mientras miraba por encima del hombro de Luz. Era un leerle entrenado para esperar en el templo, que tenía una considerable experiencia en el manejo de talleres y tiendas, y creía firmemente que Luz se estaba involucrando demasiado en el taller de Mine. Después de todo, Luz estaba revisando sus libros de contabilidad y haciendo todo tipo de trabajo adicional para ellos. Desde una perspectiva externa, parecía ser un claro caso de favoritismo. Pero Luz no lo vio así en absoluto. La sucursal del orfanato del taller de Mine es solo una prueba para los nuevos talleres de impresión que se realizarán. Tengo que hacer un buen trabajo aquí. ¿Nuevos talleres? ¿Estás haciendo ese tipo de trabajo? León levantó la voz sorprendido y Luz asintió con la cabeza. A menos que sea lo suficientemente bueno como para ayudar al maestro Beno a establecer nuevos talleres, no se molestará en llevarme a diferentes ciudades. Meterse un poco con el taller de Mine no es gran cosa, así que me dijo que lo usara como práctica. Esto no es en realidad favoritismo en absoluto. Entonces son solo un trampolín, ¿eh? León no estaba equivocado, a diferencia de los hijos de los comerciantes, Luz no tenía una tienda familiar con la que pudiera practicar. El taller de Mine era el único lugar que podía usar para crecer sin tener que preocuparse por cometer errores. Fue cuando terminó el papeleo y estaba esperando que Beno lo revisara que bolas de luz repentinamente entraron por la ventana. Pasaron por el cristal y comenzaron a girar por la habitación. ¿Qué demonios? Beno, Mark y Luz miraron con los ojos muy abiertos cuando las bolas giratorias se convirtieron en un polvo brillante que llovió sobre ellos. Curiosamente, la luz parecía estar evitando a León por completo. Mientras Luz permanecía en su lugar, mirando al techo aturdido, la luz se desvaneció gradualmente. Finalmente, desapareció por completo, como si nada hubiera sucedido, y un silencio aturdido cayó sobre la habitación. ¿Qué diablos fue eso? Beno preguntó. No lo sé, respondió Mark. León miró con desconcierto. Eso definitivamente me estaba evitando, ¿verdad? Luz bajó la mirada hacia su palma donde había aterrizado algo de la luz. Nada de eso permaneció, sino que aparentemente se derritió en su cuerpo. Todos parpadearon confundidos, preguntándose qué había sucedido y por qué el polvo había evitado a León.
Hasta que finalmente Gunther y los demás regresaron a la tienda. Perdón por la espera, Lutz. Todos tenían expresiones oscuras, y sus ojos estaban hinchados por el llanto. Lutz había asumido que habían ido a buscar a Mine al templo, pero no se la veía por ninguna parte. Mariposas nerviosas revoloteaban en su estómago. Mantuvo la boca cerrada, preocupado de que, si preguntaba dónde estaba Mine, nunca podría volver a cómo eran las cosas. Lutz miró alrededor de la habitación, tratando de encontrar algo más de qué hablar, cuando de repente sus ojos se posaron en el brazo de Gunther. La piel era lisa, las quemaduras descoloridas de antes se habían desvanecido por completo. Señor Gunther, tus quemaduras. Fue la última bendición de Mine. Su polvo de luz curó las quemaduras. Gunther gruñó con los dientes apretados. Lutz miró a Tully y Effa, sorprendido por la elección de palabras de Gunther. ¿Última bendición? Lutz tragó saliva, su cuerpo temblando. Pero antes de poder preguntarle a Gunther qué quería decir, Mark aplaudió. ¿Entonces supongo que el polvo de luz que acabamos de ver fue la bendición de Mine también? ¿La luz vino aquí también? Gunther preguntó, sus ojos se abrieron ligeramente por la sorpresa. Lutz asintió con fuerza, explicando cómo las bolas de luz habían estallado en la habitación y luego se habían convertido en un polvo que llovió sobre todos, excepto León. Parece que la luz se fue a todos los que le importan a Mine. Bastante fuerte bendición, también. Tendría que ser para curar esas quemaduras, dijo Gunther con una sonrisa triste. La resignación en sus ojos le dijo todo a Lutz. Todo había terminado en otro lugar, en un lugar al que nunca podría ir. ¿Qué le pasó a Mine? ¿Por qué no está ella aquí? Mine se ha ido ahora. Los nobles se la llevaron. Se ha ido, dijo Tully, con lágrimas cayendo por su rostro y goteando en el suelo. Benno frunció el ceño con fuerza y entrecerró los ojos. Gunther, dime una cosa, ¿seguirá funcionando el taller de Mine? Maestro Benno. Mine se fue, ahora no es el momento para eso. Cállate. Esto es importante. Si está muerta, tendré que comprar el taller y mantenerlo en funcionamiento. Si los nobles se la llevaron, tendré que hacer otra cosa. Y cuanto antes actúe, mejor. Lutz no podía entender lo que Benno decía, pero parecía que Gunther sí. ¿Benno lo sabes? No estoy seguro de los detalles, pero Otto dijo que estampó en ese talismán con su sangre. Sé lo que sucederá si Mine no muere. Auberenfest se la llevará. ¿Entonces cómo se llama la nueva encargada? Gunther, mirando a Benno con ojos tan fríos que congelaron la sangre de Lutz, abrió la boca. Rothenmine. La hija de un archinoble. Ella dirige el taller ahora. Mine está muerta. Esa es la historia. ¿Esa es la historia? Lutz estaba sin palabras, y Gunther le revolvió el pelo por completo como lo haría con Mine. Mine se convirtió en la hija de un archinoble para protegernos. Para proteger a su familia. Para protegerte. Para que el archiduque pueda adoptarla, necesita ser conocida como la hija de un archinoble, y eso salvará tu vida y la nuestra. Pero a cambio, a través de un contrato mágico, se nos prohibió volver a tratarla como a una familia. Todos ustedes están demasiado metidos con Mine. Tengan cuidado si no quieren que los ejecuten. Aprecio la advertencia, dijo Benno sinceramente antes de soltar un suspiro y hundir sus hombros. Aún así, pensé que teníamos al menos 2 años para prepararnos para esto. La vida te llega rápido. ¿Qué? Maestro Benno. Mine se fue. Un archinoble la tomó y ya no puede ver a su familia como familia. ¿Qué estás diciendo? Lutz gritó, sorprendido por la actitud de Benno. Pero todo lo que consiguió fue una mirada fría de su parte. Escucha, Lutz. Esa criatura no está muerta. Ella seguirá viviendo como Rothenmine. ¿Crees que eso va a cambiar como persona solo porque pasó de ser una plebeya a ser la hija de un archinoble? No. Lo único que ha cambiado es cuanto más aterradoras serán sus alborotos ahora que tiene autoridad real. Benno rugió. El pisotear de Mine ya daba bastante miedo, pero ahora que tenía la autoridad de un archinoble,
No habría nadie que pudiera detenerla. Sin mencionar que, si solo cambió su nombre, Rosenmine seguirá siendo copropietario del restaurante italiano. La compañía de Gilberta finalmente logró obtener algunos negocios de los Mednobles después de años de servir a los Leynobles, y ahora de repente somos copropietarios de un negocio con un archinoble. Si tienes tiempo para llorar, ponte a trabajar. Ya sea que se llame Mine o Rosenmine, ¿qué querrá esa criatura? Un ratón de biblioteca cuya obsesión había sobrevivido a una muerte real y la reencarnación no cambiaría su forma de convertirse en una archinoble llamada Rosenmine. Solo había una cosa que desearía más que cualquier otra cosa. Libros. Así es. Ahora tiene un estatus más alto y tendremos que hacer algunos cambios, pero seguimos siendo un negocio que hace negocios, y con la aprobación del archiduque haremos negocios con Rosenmine, nos guste o no, dijo Benno, y toda la familia de Mine disparó sus cabezas en su dirección. Es posible que no puedan reunirse o hablar con un archinoble, pero podemos hablar con Rosenmine como socios comerciales. Tenemos papeleo para intercambiar, y será más que fácil deslizar algunas cartas entre todos los papeles. Predije que esto sucedería y Lut y Mine ya firmaron un contrato mágico juntos, todo lo demás falla. Aún podremos mantenernos en contacto por escrito con ella. No podían enfrentar a Mine y llamarla a su familia, pero nada les impedía escribirle cartas. Benno sonrió con dolor mientras explicaba que incluso los contratos mágicos tenían lagunas. ¿Es eso cierto, Lut? Si le escribo una carta a Mine, ¿se la darás por mí? Tully preguntó, haciendo que Lut volviera a sus sentidos. Todavía había cosas que podía hacer por Mine. Mientras ella estuviera viva, no era demasiado tarde. Podía hacer libros y actuar como el puente entre ella y su familia, y con eso en mente, asintió con la cabeza. Ustedes pueden contar conmigo. Salieron juntos de la tienda y comenzaron su camino a casa. Mine estaba, para todos los efectos, muerta para el mundo. Tendrían que celebrar un funeral para ella tan pronto como regresaran. Lut, Mine fue asesinada por el noble que irrumpió en la ciudad. Díselo a tu familia. Tenemos que prepararnos nosotros mismos, dijo Gunther, con el ceño fruncido mientras miraba al cielo. En cierto modo, esa explicación no fue deshonesta. Después de todo, fue por los nobles que habían irrumpido en la ciudad que Mine se había convertido en noble. Bien. Después de llegar a casa, Lut les contó a sus padres sobre el funeral de Mine, y todos se apresuraron a terminar su cena. Sus padres fueron los primeros en salir corriendo, cada uno con un paño negro alrededor de un brazo. Lut y su hermano Ralph hicieron lo mismo, cada uno envolviendo un paño negro alrededor de un brazo para indicar que estaban involucrados en el funeral. Oye, Lut. ¿Por qué murió Mine? Estaba mejor últimamente, ¿no? Señor Gunther dijo que un noble la mató. No sé nada más ya que no estaba allí. Vecinos con ropa negra envuelta alrededor de sus brazos reunidos junto al pozo en la plaza. Normalmente, el cadáver se apoyaría en una tabla para llevarlo al cementerio, pero sin un cadáver no podrían hacer eso por Mine. En cambio, solo había una pequeña caja. En el interior estaban la ropa de Mine y la varilla para el pelo que solía llevar. Nada más. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está el cuerpo?, preguntó uno de los vecinos. Todos quedaron sorprendidos por el funeral inusual. Gunther, que dirigía el funeral, hizo una mueca y miró al suelo. Había un dolor claro en sus ojos. Mine fue atacada por un noble de otro ducado. La mataron y le robaron el cuerpo. Eso es realmente trágico. Siento tu pérdida. Cualquier cosa que fue robada por los nobles nunca volvería. Todos en el vecindario sabían cuán profundo era el amor de Gunther por sus hijas y cuánto adoraba a Mine a pesar de su naturaleza enfermiza. Sabían sin siquiera preguntar cuánto le dolía ni siquiera recuperar su cuerpo, y como los nobles estaban involucrados, nadie le preguntó por nada más. También es una verdadera lástima. Finalmente se estaba recuperando de nuevo. Los vecinos miraron la caja de madera y recordaron cómo había estado Mine durante su bautismo y el nacimiento de Camille y comenzaron a compartir historias y cosas por el estilo. Se decía que la puerta de la tierra de los muertos se abría solo al amanecer,
cuando el dios de la oscuridad y la diosa de la luz se encontraron, y que los dioses marido y mujer guiarían a los recién fallecidos allí cuando saliera el sol de la mañana. Aquellos que conocían al fallecido compartirían recuerdos y hablarían toda la noche hasta que los difuntos se hubieran marchado con seguridad, pero Mine apenas había pasado tiempo con sus vecinos, por lo que no había mucho que decir. «Oye, Luz. Estuviste cerca de Mine, ¿verdad? Di algo sobre ella». Luz pensó en los 2 años y medio que había pasado con Mine. Al principio, ni siquiera podía caminar hacia la puerta. Ella había querido hacer libros, pero no tenía papel ni tinta. Ella había intentado tejer fibras de hierba juntas, luego hacer tabletas de arcilla. Incluso cuando finalmente logró hacer papel, había mucho más que tenía que hacer antes de poder hacer un libro. Mine siempre colapsaría tan pronto como decidiera hacer algo, pero siempre trabajó duro para conseguir lo que quería. Cuando comenzamos, se quedaba sin aliento simplemente caminando hacia el pozo, pero al final podía caminar sola hasta el bosque. Oh, sí, eso me recuerda. Seguro que hizo muchas cosas raras, como rasurar madera y jugar con arcilla. ¿No hirvieron ustedes 2 madera en una olla, Luz? Fay y sus amigos que habían ido al bosque con Mine comenzaron a hablar sobre lo que recordaban que ella había hecho allí. Eso debe haber alentado a la familia de Luz a comenzar a hablar también. Todas las recetas que Mine pensó sabían muy bien. Mine aprendió letras y matemáticas mientras ayudaba a Gunther en la puerta, y también le enseñó todo eso a Luz. Ella era inteligente. ¿O sí? No sabía sobre eso. Después de su bautismo, Luz se había convertido en aprendiz de comerciante y Mine en aprendiz de doncella del santuario en el templo, pero no habló de eso en público ya que las doncellas no tenían muy buena reputación. En lo que respecta a todos los presentes, ella solo estaba ayudando en la puerta y haciendo el papeleo que Luz trajo de la compañía Gilberta. Casi nadie sabía lo que Mine había estado haciendo realmente desde su bautismo. Mine fundó un taller en un orfanato, hizo tinta y finalmente hizo libros, se convirtió en la patrona de Johan y le pidió que hiciera letras metálicas para ella. Financió la investigación de Heidi sobre tinta de color y después de una prueba y error con Ingo, terminé una imprenta. Ella fue asombrosa. Y Luz quería decirles a todos eso, pero no pudo. No tenía idea de cuánto era seguro hablar de la creación de libros. Mine era débil y lenta en crecer, comenzó Effa, sosteniendo a Camille en sus brazos. Siempre teníamos miedo de que ella no viviera para ver al día siguiente. Tully comenzó a ser más independiente cuando tenía 2 o 3 años, pero Mine tardó hasta que cumplió 5 años. Antes de eso, ella siempre lloraba por lo injusto que era que solo Tully fuera saludable, o lo injusto que era que todos saliéramos. Parecía lastimarla como madre que Mine no hubiera nacido como una niña sana. Probablemente era la vieja Mine, pensó Luz. La Mine que conocía nunca lloraría porque las cosas fueran injustas. Trabajó duro para fortalecerse en sus propios términos, y aunque a menudo corría en círculos, siempre se dedicaba todo a conseguir libros para leer. Pero una vez que dejó de llorar porque las cosas eran injustas, comenzó a enojarse por las cosas. Ella decía odio este cuerpo. Y comienza a limpiar la casa hasta que estalló en fiebre. Hacía bailes raros hasta que se caía y decía que comer ciertas cosas era bueno para su cuerpo antes de terminar. Con dolores de estómago, continuó Effa con una pequeña sonrisa. Ahora esa es la Mine que conozco. A Luz le resultó fácil recordar y visualizar todas las cosas raras que Mine había hecho. Fue alrededor de cuando dejó de llorar y enojarse por las cosas todo el tiempo que comenzó a ir al bosque con Luz. Nunca esperó ser igual a los niños normales, pero aún así se fortaleció lo suficiente como para salir y unirse a los festivales. Pensar que, después de todo eso, nos la quitarían así. Habiendo dicho su artículo, la familia de Mine derramó lágrimas y no ofreció más palabras. Pero todos entendieron, su hija finalmente se había recuperado, solo para ser asesinada por un noble externo que luego le había robado el cuerpo. Sería un funeral silencioso. Bajo el resplandor del fuego danzante que iluminaba la plaza, Gunther silenciosamente talló una lápida para Mine en madera. Las lágrimas corrían por sus mejillas todo el tiempo. Esperaron la noche, turnándose para la siesta. Cuando sonó la segunda campana, las esposas comenzaron a distribuir pan y té.
Estaba prohibido comer carne antes de que terminara el funeral. Después de terminar su sencillo desayuno, cargaron la pizarra y se dirigieron al templo. Necesitaban informar la muerte y luego recoger una medalla que permitiera el entierro. Cuando llegaron, la guardia de la puerta del templo los dejó entrar a la capilla. Era normal que los sacerdotes grises manejaran la muerte de los habitantes de la ciudad, pero por alguna razón el sumo sacerdote estaba allí esta vez. ¿Un niño de 7 años nacido en verano llamado Mine? Muy bien. Después de dejarlos esperar un momento en la capilla, el sumo sacerdote regresó con una medalla blanca y plana, que le entregó a Gunther. Era la medalla que Mine había estampado con sangre durante su bautismo. Estos sirvieron como muestra de la aprobación del gobierno para el entierro, y como lápidas sustitutivas para los plebeyos pobres que no podían pagar los suyos. Con la medalla en mano, fueron al cementerio a las afueras de la ciudad. La caja vacía era lo suficientemente ligera como para que los hombres que la cargaban pudieran caminar más rápido de lo normal. También estaban más callados que de costumbre, ya que ninguno de ellos conocía muy bien a Mine. Enterraron la caja en la esquina más alejada de la entrada del cementerio. No tardó mucho en construir la tumba ya que la caja de madera era muy pequeña. Gunther presionó la medalla contra la lápida que había tallado. Se pegó firmemente al tablero, que luego apuñaló profundamente en el suelo para que se mantuviera en posición vertical, al igual que los que marcan las tumbas circundantes. Las tumbas para los ricos tenían palabras grabadas en el marcador, pero como pocas personas pobres podían leer, las tumbas cercanas no tenían ninguna palabra sobre ellas, estaban identificadas por la forma de la palabra o la ubicación de la medalla. La tumba de Mine, sin embargo, tenía las palabras nuestra amada hija debajo de donde había quedado la medalla. Con el entierro terminado, el funeral se completó. Habría habido discusiones sobre testamentos y sucesiones si hubiera sido la cabeza de una casa, pero nada de eso era necesario para Mine, ya que había muerto tan pronto después de su bautismo. Todos volvieron a sus vidas diarias al día siguiente. Lutz también había vuelto a su horario normal, salió de su casa, bajó corriendo las escaleras, pasó el pozo y luego subió otro tramo de escaleras antes de llamar a una puerta. Tully respondió, una mirada curiosa en su rostro. Buenos días, Lutz. ¿Pasó algo? ¿Hizo algo? Oh. Ahora que Mine era Rozenmine, ya no la estaría llevando al templo. No necesitaría vigilarla y evitar que deambule por todo el lugar. No tendría que asegurarse de que ella se mantuviera sana. No estaría haciendo nada con ella. No la estaría abrazando cuando ella lo necesitara. Él no estaría allí cuando ella estuviera en problemas y necesitara un hombro para llorar. Ya no había nada para él aquí. ¿Mine realmente se fue, Había una parte de él que esperaba que Mine siguiera allí, pero como Rozenmine, necesitaba vivir como la hija adecuada de un archinoble. Mine se había ido, y ahora que era Rozenmine, nunca más sería la chica que Lutz había conocido y con la que había pasado gran parte de su vida. Por primera vez, Lutz realmente entendió que Mine se había ido. Tembló, y las lágrimas que no habían salido durante el funeral de repente estallaron. Tully acarició suavemente su cabeza hasta que se calmó, como solía hacer con Mine. Puedo hablar con ella, pero ya no es Mine. Lutz, aún puedes hablar con Mine a través del trabajo, ¿no? Es verdad. Pero Mine dijo hasta el final que, incluso si no puede hablar con nosotros como siempre, al menos todavía quiere vernos, murmuró Tully, pensando en su última conversación con Mine. No podía llamarlos familia, pero Mine todavía quería ver que les iba bien, y con eso en mente, probablemente querría seguir hablando con Lutz, incluso solo por negocios. Bueno, Lutz, ¿podrías llevarme hoy a la compañía Gilberta? ¿Ey? ¿Por qué, Tully? Quiero cumplir mi última promesa a Mine, dijo Tully antes de ir a la habitación. Regresó con la canasta que Mine siempre llevaba, dentro de la cual estaba el juguete que había hecho para Renate y el díptico de Mine. Prometí unirme al taller de la señora Corinna, convertirme en costurera de primera clase y hacer la ropa de Mine para ella. Quiero ir a ver a la señora Corinna para poder hacer que eso suceda. Hiciste tus propias promesas a Mine, ¿verdad? La pregunta de Tully hizo que Lutz recordara todas las cosas de las que le había hablado a Mine.
Había prometido hacer y vender libros junto con ella. Le había prometido hacer todas las cosas que ella pensaba. Supongo que ahora no es el momento para que yo esté llorando. Tenía que hacer suficientes libros para que Mine pudiera pasar todo el día todos los días holgazaneando en su habitación leyéndolos. Luz se secó los ojos y recogió sus cosas, y con Tully a su lado, abrió la pesada puerta que daba al exterior.